Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y su familia. Bienvenidos hoy a esta reunión, a esta coloquio, esta conversación que vamos a iniciar sobre la Eucaristía. Vamos primero, antes de empezar, vamos a hacerlo en varias partes, varios vídeos, porque es muy grande lo que vamos a hablar. Entonces vamos a hacer varios vídeos. Esta es la parte 1. Y vamos a empezar primero un ámbito general. Vamos a explicar las citas bíblicas de qué nos dice la Biblia y la tradición sobre lo que es la Santa Eucaristía. Sin más, vamos a iniciar poniéndonos en manos de nuestro Señor, rezando un Padre Nuestro en el idioma oficial de la Santa Iglesia, en el idioma oficial donde todos debemos unirnos, seamos ingleses, seamos españoles, seamos italianos, todos debemos conocer porque todos somos uno, somos hijos de Dios, pertenecemos a la misma Iglesia. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debite nobis debita nostra, sicut nos debitemus debitoribus nostris, et inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén. Iniciamos esta primera parte del coloquio, conversación, que está esta ponencia o esta, digamos, conferencia sobre la Santa Eucaristía. Primero tenemos que derivar la Santa Eucaristía en manos de un sacerdote cuando no está en manos de un sacerdote. Cuando no está en manos de un sacerdote, está en el sagrario o está expuesta el Santísimo Sacramento del altar. Pero cuando está en manos del sacerdote, es parte, junto con el sacerdote, del cuerpo de Cristo. Algunos fragmentos bíblicos para pronunciar en el sacrificio de Jesús se pretende que todos los días un pequeño pedazo de pan sea cuerpo de Cristo y un poco de vino sea sangre de Cristo. Vamos a analizar punto por punto todo esto. Nuestro amor en la Eucaristía despierta y quiere crecer gracias a la fiesta que solemos celebrar, la fiesta del Corpus Christi. Pero profundizar en el misterio del amor de Jesús pretende que el pedazo de pan nos permite unirnos a Él e imitar su ejemplo para hacer de nuestra vida una misa prolongada. Como decía el Padre Hurtado, comulgar es vivir en Jesús, y vivir en Jesús como el sarmiento en la vid, y la vid, Jesús, único principio y la raíz de toda la vida, de la gracia, de la luz, de la fuerza, de la fecundidad, de la felicidad, del amor. Fuera de Jesús todo es muerte, es esterilidad, es desolación, es el lago de fuego, el rechinar de dientes. Eso es fuera de la Santa Eucaristía. Para comprender el camino de Jesús, el camino que Jesús recorrió para llegar a su sacrificio, recomendamos varias citas bíblicas sobre el gran misterio del amor.
En ellas, Jesús se da a conocer como el pan y el vino y nos va a mostrar cómo acoger a nuestro Señor. En ella, Jesús se da a conocer y nos acoge en la entrega que realiza siempre con nosotros. Esa entrega que entrega por su sacrificio en la cruz. Ese cuerpo que estamos exponiendo todos los días en misa, con nuestro cuerpo se purifica, nuestra alma se purifica y estamos unidos al Señor. Le dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Juan 6:35. Juan 6:35. Apuntemos esos capítulos, esos versículos de la Santa Eucaristía. Dice el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma nunca muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo éste puede darnos a beber su sangre? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Analizar este punto, por favor, es importante. El que come de mi pan, el que come de mi cuerpo, bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Y la institución de la Eucaristía está instituida por el Señor en la última cena. No podemos pasar eso por alto. Nuestra palabra es la palabra del Señor en la que se nos muestra en la Santa Eucaristía. Es un pedazo del cielo, como dice Carlos Acuti, que desciende del cielo para presentarse en la Eucaristía, en la Santa Misa, que es la Eucaristía. Porque una Santa Misa sin Eucaristía deja de ser misa. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, aún añadimos un poco más. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, yo permanezco en él y él permanece en mí. Que nos vayamos a cosas más antiguas y dice: el que abra su corazón a mí, toca la puerta y nos dé la entrada, yo habitaré en él y él habitará en mí. Y mi Padre y yo entraremos en él y formaremos morada. Con la Santa Eucaristía somos arca viva de la nueva alianza. Arca viva de la nueva alianza. La primera arca fue Adán y Eva. La nueva arca fue María, que es el sagrario vivo del Señor, que estaba en su vientre, en su interior. Y nosotros somos las arcas continuamente que salen de la iglesia formando nuestra estructura de la iglesia particular, nuestra iglesia de la familia, principio fundamental, la familia, hombre, mujer, hijos. Y esa arca de la nueva alianza está dentro de cada uno de nosotros que vamos a misa, comulgamos libremente
comulgamos y lo hacemos en estado de gracia, sin pecado, cumpliendo los sacramentos que nos marca la Santa Iglesia Católica por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego la copa y daba gracias y se la dijo: beber de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino del Padre. Él está diciendo ese punto muy importante también en comprender. Él no beberá de su propia sangre, porque ya la bebió en el sacrificio, pero ya no beberá de esa sangre. Pero cuando nosotros estemos con Él en el cielo, ahí es cuando Él beberá y nosotros beberemos con Él. Es tan grande lo que se está diciendo ahí que no se puede comprender con la visión del mundo. Hay que pensar con la visión de Dios. Cuánto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para la salvación de todos nosotros. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Asimismo, muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Primera de Corintios 10, del 16 al 17. Cada vez que come de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Primera de Corintios, Colosenses 11, 26. ¿Cuán ciertas son las palabras de Benedicto XVI? Dice: no hay nada de mágico en el cristianismo, nada. No hay atajos, sino que todo pasa a través de una lógica humilde y paciente del grano de trigo que muere para dar vida. La lógica de la fe que mueve montañas con la fuerza apacible de Dios. El grano de trigo muere, sale de la planta, muere, para que esa muerte de ese grano crea con el grano de trigo un nuevo pan, y ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Nosotros que somos semilla de ese sarmiento, de esa vid, esa vid que es el Señor, que es la palabra, y cuál el que forma todo esto, quién lo cultiva, quién es el que está llevándolo todo, es el Padre. Debemos ser conscientes. Por eso Dios quiere decir, renovando a toda la humanidad. Cada vez que vamos a misa, renovamos nuestra humanidad. La historia y el cosmos a través de la cadena de transformaciones, de la cual la Eucaristía es el sacramento, mediante el pan y el vino consagrados, los que realmente presente su cuerpo y su sangre. Cristo nos transforma, asimilándonos a Él. Nos implica en su obra de redención, haciéndonos capaces por la gracia del Espíritu Santo, porque ahí interviene el Espíritu Santo siempre, de vivir según su misma lógica de entrega como granos de trigo unidos a Él y en Él. Así se siembran y van madurando en los surcos de la historia la unidad y la paz, que son el fin al que tenemos según el designio de Dios. Presencia real
de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y sangre. Cuando los católicos todos creemos en algo, no es porque a alguien se le ha ocurrido, sino porque seguramente tiene una fuerte fundamentación en las Sagradas Escrituras, en toda la tradición católica. Porque aquí Dios no está solo en las Sagradas Escrituras, también está en la tradición, está en la liturgia, está en el magisterio, está en todo es tradición. Porque viene de generación en generación, vienen de nuestros abuelos, tatarabuelos, de nuestros anteriores y nos van preparando y enseñando para ser autosuficientes con la ayuda de Dios. El caso de la presencia real de Jesucristo en el pan y vino consagrados es un hecho que la palabra de Dios nos muestra claramente. Leamos lo que Jesucristo nos dice. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná y murieron. Este pan que baja del cielo, porque quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Juan 6, 48 al 51. Esas son palabras que Jesús, que en todas las Biblias del mundo, el pan yo les daré es mi carne. Palabras textuales de nuestro Señor ante el texto bíblico que es tan claro. Hay muchos hermanos evangélicos y otros que dicen que no es algo real, sino que Jesucristo estaba hablando simbólicamente. Lo que está contradiciendo lo que en verdad pasa en los milagros eucarísticos, se tiene habido. Después de los análisis científicos, cuando se demuestra que lo que está en la Eucaristía es un trozo de corazón, de tejido del corazón. O sea que no, ellos mismos se están contradiciendo. Dicen una cosa y después hacen otra. Para comprobar que esto no es nada simbólico, sino algo real, lo mejor es dar nuestra opinión, sino dejar que la Biblia hable por sí misma y nos muestre cuál fue la reacción de las personas que estaban alrededor de Jesús cuando dijo estas palabras. Los tres niveles de fe: judíos, protestantes y católicos. Son niveles, pongámoslo, no religiones, sino niveles de fe. El primer grupo que encontraremos es el de judíos, reaccionado de esta manera. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, del 52 al 56. Si leyó usted atentamente, si escuchó atentamente, notará que la reacción de los judíos es de gran incredulidad, ¿no? Era normal, porque al oír las palabras de Jesús, las atendieron literalmente como las oyeron. Pensaron todo lo que era, no simplificaron o utilizaron parábolas. Jesucristo estaba hablando de comer su carne y beber su sangre. Es como el primer nivel de la fe ante las palabras de Jesucristo. Nada de simbolismo, nada de simbólico, como hoy en día lo dicen muchos. Tan real es como que ellos reaccionaron así, para que les quedara claro que era algo real. Jesús le repitió a ellos 4 veces la necesidad de comer su carne y beber su sangre. 4 veces. El segundo grupo tiene una reacción diferente. Según
el nivel de fe que llegan a tener. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escuchar? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les dijo, les ha dicho, son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a entregar. Y decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Juan 6, 60 al 66. Fijaros este número. Juan 6, 60, o sea, 6, 66, 3, 6 también, que es el significado que el que no cree, cree al maligno. Qué tremendo es lo que nos dice la Biblia. Muchos de sus discípulos inmediatamente reaccionan diciendo que no. Esas palabras que Jesús había dicho sobre comer de su carne y beber su sangre eran muy duras. Claro, era algo real. Está presente está presente en cuerpo y sangre en el sacramento del altar. Este grupo no eran judíos, sino discípulos de Jesús, es decir, eran creyentes, que habían aceptado estas palabras de Jesús, creyentes que amaban a Dios y reconocían a Jesús como el Mesías. Creyentes que ya habían oído antes de las promesas y exigencias del reino. Creyentes, sí, creyentes, pero hasta un cierto nivel. Para esos discípulos todo iba bien hasta que oyeron a Jesucristo hablar sobre comer su carne y beber su sangre. Discípulos, pero a partir de ese momento, no dice la Biblia en el verso 66, se volvieron atrás y dejaron de seguir. Volvemos a escuchar 6:6. Se volvieron atrás y dejaron de seguir. Si es tremenda su reacción de rechazo a esas palabras de Jesús, más tremenda es la reacción de Jesucristo cuando ve que muchos de sus discípulos deciden abandonarlo por esas palabras. Lean ustedes en su propia Biblia, que pueden tener en sus casas, en cualquier idioma, en cualquier versión. ¿Sabe qué hizo Jesús? Nada. Utilizó como moneda de cambio el silencio. Se dio media vuelta. No hizo nada, dejó tranquilamente que se marcharon, como diciendo, si van a estar conmigo, acepten mis palabras. Si van a estar conmigo, dejen todo lo que tengan, cojan su cruz y sigan. Es mi cuerpo, es mi sangre, dice el Señor. Por más duras que sean, si no aceptan, váyanse. Y los dejó ir. Sin duda que estos discípulos son muy parecidos a muchos protestantes de hoy. Hoy de hoy en día que aman y siguen a Jesús, pero al llegar a la presencia real de la Santa Eucaristía, deciden no entrar a comulgar en la iglesia, ni a servirse de los sacramentos dados por el Señor. El sacramento de la penitencia para liberarnos de todos los pecados y poder comulgar en gracia, en estado de gracia, y poder estar en presencia, recibir al Señor en nuestro cuerpo, en nuestra alma. ¿Qué recibimos
del Señor. Cuando comemos al Señor, estamos limpiando la copa por dentro para que quede limpia por fuera. Estamos purificando la copa que es nuestro cuerpo, la copa que sostiene el alma, que nos sostiene al Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios, que sostiene todo nuestro interior. Estamos purificando todo nuestro interior para que quede limpio por fuera. Si no lo comprendemos así, no podemos avanzar. Pasemos rápidamente a ver el tercer grupo, que nos muestra otro tipo de reacción y de nivel de fe. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Cuando se giró para atrás hacia sus apóstoles, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Juan 6, 67 al 69. Fíjense que ahí ya tenemos el 7, ya tenemos el 9, el contrario del 6. Ya es palabra, ya es presencia de Dios vivo. En esas palabras que dijeron sus apóstoles. Qué maravilloso e increíble es nuestro Señor Jesucristo. Después de que se le van muchos, voltea, mira a los apóstoles, que sí, de verla, sin de verla ni temerla, lo ven y les suelta la pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Lo hizo así porque Jesús aprovechó la ocasión para definir de una vez y por todas quién iba a aceptar realmente sus palabras, aún corriendo el riesgo de que algunos de sus apóstoles también se fueran. Lo hizo, sus palabras, comer mi carne y beber su sangre, eran tan reales e importantes que no se podía negociar con ellos. Nuestro Señor lo pondrá como condición para ser un auténtico discípulo, un 100%. Esa es la verdadera condición para ser un gran discípulo de nuestro Señor. Además, hay que resaltar que la reacción de ellos no es en un grupo, como los judíos, ni es como los que lo abandonaron, no. Aunque Jesús les pregunta a los 12, la respuesta es solo de uno, representando a los 12. Pedro tomó la palabra y dijo un sí personal y eclesial de la iglesia, de su iglesia. La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, de una. Los demás contestaron todos. Los demás contestaron todos. Y cuando se dirige a los apóstoles, solo le contesta Pedro. A ver si creo que sobre todo nuestros hermanos separados, a ver si lo comprenden. Es una persona, la voz, la piedra donde edificaré mi iglesia, esa piedra, la que se afirma, se ratifica en la palabra del Señor. Es importante eso que les digo. ¡Qué casualidad! No, Pedro, el primer papa, la cabeza visible de la iglesia, pastor que Jesús nos dejaría aceptar las palabras de Jesús tal como son. Igualmente nosotros católicos, con una fe personal y unidos a los sucesores de Pedro, tenemos el regalo de llegar al tercer nivel de la fe. Tercer nivel de la Santa Eucaristía, reconocer que el Señor está en el sacramento del altar. Ahí está el Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor están ahí. Eso es la fe, el tercer nivel de la fe donde estamos todos los católicos. De ahí que en adelante los católicos aceptaremos siempre la palabra de Jesús tal como son. Come mi carne, bebe mi sangre. El mandato de Jesús, hagan esto en memoria mía. Después de cuando hagan esto en memoria mía. Esa frase es la institución de la Santa Eucaristía.
hagan esto bajo mi memoria, hagan esto en presencia mía, hagan esto siempre y eternamente hasta que yo llegue. Ahí el Señor instituye la Santa Eucaristía. Veamos ahora cómo las palabras de Jesús no serían solamente para ese tiempo, sino un mandato que los apóstoles y sus sucesores lo han hecho siempre, para siempre. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Así que, estimados hermanos, la razón del por qué celebramos la Iglesia Católica la Eucaristía es porque simplemente se trata de un mandato de Jesús. No se puede suprimir la Santa Eucaristía de la Iglesia Católica. En el momento que la Santa Eucaristía desaparece de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica desaparece con ella. Porque deja el Señor estar presente en los sagrarios del mundo. Entonces, sí estamos perdidos. Estamos perdidos completamente. ¿Y qué hacemos en la Santa Eucaristía? Actualizamos todos los días actualizamos siempre el sacrificio de Jesús en la cruz. Actualizamos, recordamos en nuestras mentes, recordamos en nuestro cuerpo y mejoramos para encontrarnos mucho mejor. Además, cuando celebramos la misa, no estamos pensando en ofrecer a Jesucristo varias veces, repitiendo su sacrificio, como las sectas piensan. No, lo que nosotros pensamos es en hacer presente el único y irrepetible sacrificio de nuestro Señor, tal como Él lo dijo, hagan esto en memoria mía. Por eso, años después, el apóstol Pablo dirá, porque yo recibí al Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar la gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía, dice. Asimismo tomó la copa diciendo, esta copa es la sangre de la nueva alianza. En la nueva alianza, la antigua alianza es con el pueblo judío. Pero vino el Mesías, no lo reconoció, no creyeron en él. Entonces, ¿qué hizo? Creó una nueva alianza. Dios creó una nueva alianza con el pueblo que sí creyó en su Hijo. Y que sí, su Hijo fundó la Santa Iglesia Católica para ser ejemplo y ser pilar fundamental de la presencia de Dios en la tierra. Si lo comprenden así, fenomenal. Así como tiene que ser. Dice más, además un simple recuerdo, una repetición para que el apóstol San Pablo y para nosotros es un placer presente en la alianza que con su sangre selló nuestro Señor. Tan real que tiene consecuencias reales. Si al llegar a este punto todavía hubiera alguien que dude que se está hablando del cuerpo y sangre como algo real, veamos cuál es la conclusión del apóstol en su discurso eucarístico. Por tanto, quien coma de este pan y beba la copa, el Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien sin examinar su conciencia come y bebe el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios 11, 28. Está diciendo el Señor que sin el sacramento de la penitencia no podemos comulgar, no podemos recibir al Señor. Sin embargo, con arrepentimiento, con escuchar nuestra conciencia, con escuchar la voz del Espíritu Santo que habita en nosotros, escuchar al Señor en todo momento, pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, dentro del sacramento de la penitencia, y no solo pedir perdón, sino ajustarnos a hacer la penitencia que nos asigne. A partir de ahí sí tenemos derecho a comulgar perfectamente.
Un último aspecto que os quiero comentar es que cuando tú llevas una hostia consagrada a un microscopio, no vas a ver a Jesús en ningún momento. Y te digo también que si vas a ver un telescopio y miras al cielo, allí tampoco verás a Dios. Te pareces a uno de los primeros astronautas que fue a la Luna y tomó de burla y dijo, fui al cielo y no miré a Dios. Definitivamente se olvida algo fundamental. A Dios no se le ve con los ojos físicos en el microscopio, ni en el telescopio. A Dios se le encuentra con los ojos de la fe. Pues el apóstol Pablo dijo, nosotros andamos por fe y no por vista. Romanos 8, 24, 25. Y creo que ese aspecto es fundamental. Es fundamental para que reconozcamos que tenemos que ver la presencia de Dios en la Sagrada Eucaristía, no por lo que veamos con estos ojos, sino lo que veamos con el ojo de la fe, nuestro corazón. Muchas veces dijo Jesucristo, que entienda el que pueda. De nuestra parte, seguimos unidos al apóstol Pedro y aceptando el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo a Jesús, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Y seguiremos celebrando la Santa Eucaristía con gozo, hasta que vuelva, 1 Corintios 11, 28. Si eres católico, no olvides, como cristianos que somos, debemos buscar cómo renovar nuestra vida en Cristo. Juan 15, 17. Perdón, Juan 15, del 1 al 7. E impulsar nuestro apostolado para traer mucha gente a los pies de Jesucristo. Cada uno su apostolado. Mateo 28, del 18 al 20. Y no dejar esa labor a las sectas o iglesias protestantes que no poseen la plenitud ni los medios de la salvación. Jamás. Si eres evangélico, mormón o testigo de Jehová, te invito, os invitamos a todos que reconozcan en serio lo que es la fe cristiana. Efesios 4:13. La Biblia segunda de Tesalonicenses 2:15. Y la Iglesia de Cristo, Efesios 5:25. Estudia la historia del cristianismo, estudia, prepárate, procura tener la vela encendida y lleno la sabiduría con el aprendizaje, las velas llenas de aceite, y ese aprendizaje llena, para esperando el novio, para que cuando llegue podamos entrar en el reino de los cielos. No te olvides, no dejes las cosas para el último día, no. Te aconsejo, eso es importante. Estudia la historia del cristianismo y ora para que Dios siga actuando en tu vida. Dios te ama y espera en el redil de la plenitud que ha llegado, la Iglesia Católica. Mateo 16, 18. Yo simplemente deseo cumplir la voluntad de Dios en plenitud. Mateo 7, 21 al 23. ¿Y usted? ¿Qué podemos hacer? Yo creo, Señor, en ti, que eres la verdad suprema. Creo que todo lo que me has revelado, creo en todas las verdades que cree y espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Fe en la que nací por tu gracia. Fe en la que quiero vivir y luchar. Fe en la que quiero morir. Eucaristía como prenda de la gloria futura. Según el Evangelio de San Juan, Cristo ha prometido la vida eterna a los que reciben de este sacramento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día. Juan 6, al 54 al 56. ¿Qué dice la Biblia sobre la Eucaristía? Instrucción de la Eucarística de la Biblia. Relata el apóstol Mateo y según cuenta el apóstol Juan, Jesús le advirtió sobre el sentido profundo de este rito. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cuándo se estableció esa Eucaristía? La Iglesia Católica conmemora la Eucaristía el día que Jesús instituyó la Eucaristía, en el día de la última cena, el Jueves Santo. ¿Qué
prefigura a la Eucaristía en el Antiguo Testamento. 12, 43 al 49. O prosélitos circuncidados ibidem. Prefigura la Eucaristía como sacrificio exclusivo de los bautizados, pero abierto a todos los que reciben la nueva circuncisión cristiana, es decir, el bautismo. La circuncisión que en los judíos era cortarse sus partes, en el católico es el bautismo. Finalmente, no puede olvidarse que Jesucristo, al instituir la Eucaristía, usó pan ácimo o pan pascual. Es interesante quién fue protocolo en la Biblia. ¿Qué enseñanza nos deja la Santa Eucaristía? La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo, siempre por ese medio. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que se ofrece sobre nuestros altares bajo la especie del pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Durante la cena, Jesús celebró la institución de la Eucaristía durante la última cena, donde Jesús tomó el pan y lo repartió a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo. Después tomó la copa de vino y dijo: tomen y beban, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Escuchen eso final. Analicen esa parte final. ¿Qué significa que Jesús está realmente en la Eucaristía? La presencia de Cristo en la Eucaristía es real y sacramental. Real porque es la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo la que se hace presente. Sacramental porque no se hace presente de modo físico, sino mediante la presencia no natural. Es decir, mediante las especies sensibles del pan y del vino. Por eso es sacramento, sacramental. ¿Está presente? Sí. Se ha demostrado muchísimos milagros eucarísticos. Para decir que aún sigo sin creer. No, tienes como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga y aún sigues sin creer. Debemos ser conscientes, por favor. Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo dura la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Cuándo? Él ya no se irá nunca más de nosotros, salvo que comentamos el pecado mortal. Solamente el pecado mortal lo apartaría de nosotros. Comemos el cuerpo de Cristo, ha desaparecido de la boca, pero está en nuestro cuerpo. Y aquí también está el Espíritu Santo. Recibimos al Señor, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros como creación somos parte del Padre. O sea que tenemos el Padre, tenemos el Espíritu Santo que nos hace hijos del Padre y tenemos al Señor en nuestro corazón porque recibimos en cuerpo y sangre a nuestro Señor. Por lo que nos convertimos en arca de la nueva alianza, parte de esa arca de la nueva alianza, presencia viva de nuestro Señor. ¿Cuándo desaparece? Cuando cometemos pecado mortal. Eso lo tenemos comprendido y yo quiero que ustedes lo comprendan. ¿Qué nos apartaría de ese estado de gracia? El pecado mortal. Quiero recordarles que ya se lo he dicho en algunos vídeos anteriores, nosotros tenemos varios estados del cuerpo. El cuerpo de pecado, cuerpo de perdón, cuerpo de gracia, cuerpo de gloria, estado de gloria. En todos esos estados cambia. Cuerpo de pecado, estamos en pecado mortal. Ahí no hay salvación. Cuerpo de perdón, estamos no tenemos pecado mortal, pero sí tenemos pecados veniales. ¿Cómo podemos perdonarnos de estos pecados? Con los sacramentos. Para eso nos liberamos. Una vez liberados estos pecados, pasamos el estado de gracia. Y ese
pecado, eso se elimina. En estado de gracia podemos recibir al Señor. Al momento de recibir al Señor, el Señor permanece en nosotros. ¿Cuándo se va? Si volvemos al estado de pecado o al estado de perdón. ¿Y cómo se mantiene? ¿Cómo podemos mejorarlo? Podemos ir al estado de gloria. El estado de gloria es un cuerpo glorificado cuando estemos en presencia del Señor. ¿Ha pasado eso alguna vez? Sí, ha pasado. La Virgen María subió en cuerpo y alma al cielo. Cuarto don mariano, la ascensión de Nuestra Señora, la asunción de Nuestra Señora pues, a los cielos. Sube en cuerpo y alma, estado de gloria. Profeta Elías sube en cuerpo y alma, estado de gloria. Profeta Enoc sube en cuerpo y alma, estado de gloria. Muchos han subido en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque están en estado de gloria. El Señor sube en cuerpo y alma, estado de gloria. Lo hemos visto en estado de gloria en la transfiguración. Ese es el estado de gloria. Debemos comprendernos todos en ese sentido. Muchas gracias, hermanos. Que la bendición esté con todos ustedes. Nos vemos en la parte 2 del siguiente vídeo. Muchas gracias por todo.